Radio Cultural Paraiseña tiene el agrado de presentar Micrófono Viajero, un programa que recorre nuestros pueblos, tertulias, entrevistas e historias todos los sábados al ser las 5 de la tarde, solo aquí por radioculturaparaíso.com. Alberto, posterior a que se instaurara la primera municipalidad en Ujarrás, ¿cómo se vivió el tema político? Sí, es un poquito complejo porque nos estamos acercando al proceso de independencia, entonces toda la vida política, no solo de Ujarrás, sino de todo el país, de toda la provincia de Costa Rica, que era la provincia del Reino de Guatemala, ya hay una efervescencia, hay cambios radicales que se dieron desde Cádiz con el nombramiento de la villa, las posibilidades de tener una municipalidad, de tener una junta, un ayuntamiento que iba a haber ya no desde la capital dictados, sino su propio pueblo tenía ya una organización política que iba a regir los destinos de Ujarrás. Entonces, es importante el hecho de que al tener una municipalidad las decisiones se tomaran en el valle. Entonces, en el momento de independencia hay un personaje nuevo en Ujarrás, que no es un ujarraseño, sino un nicaragüense llamado Rafael Osejo, que por vicisitudes de la vida había llegado a Ujarrás expulsado desde Cartago por problemas políticos que había tenido con las autoridades políticas de Cartago, y lo expulsan hacia Ujarrás, que Ujarrás era la frontera del territorio del Valle Central, ¿verdad? La frontera oriental. Ujarrás era como el último poblado importante en aquel momento, y ahí mandaron a Osejo. En el momento de la independencia, la municipalidad va a jugar un papel importante porque tienen que decidir a quién mandan delegado a la junta que se iba a realizar en Cartago cuando vino el acta de independencia en octubre. Tenían que nombrar a un representante que fuera como legado a decidir y a dar el voto por Ujarrás según su propio pensamiento. Entonces, los ujarraseños decidieron que iba Rafael Osejo, el expulsado de Cartago, y jugó un papel muy importante en el proceso de la independencia, en la firma del acta de Concordia, el pacto de Concordia, que es el primer documento constitucional que nos rige, y fundamentado en principios que se habían dado en la Constitución de Cádiz. Entonces, el papel es muy importante. También tenemos que acordarnos que una vez, en 1821, cuando se da la independencia, hay también algunos intereses en la metrópoli, y para 1824 Cartago está perdiendo la capital a manos de Alajuela, Heredia y San José. Y Cartago es desmembrada políticamente como capital y se queda como un simple ayuntamiento. Entonces, también esto afecta la vida política de él, pues porque Cartago, aunque haya municipalidad en el valle, Cartago era la capital colonial, entonces era importante las relaciones de los cartagos con los ujarraseños. Muchas de las familias tenían sus fincas ahí en el valle, y muchos contactos, oriamunos, cirolas, las grandes familias españolas que vivían en Cartago y algunos pocos que vivían en Ujarrás tienen raíces en común. Y entonces toda esta cuestión política, la independencia, el emitir la primera constitución, la guerra de Ochomogo del 24, donde Cartago pierde la capital, afecta a los ujarraseños. Entonces, sí es importante el papel que va a jugar la municipalidad para fijar el rumbo de lo que era aquel territorio de Ujarrás, que no era, insisto, solo el vallecito, sino todo lo que es la provincia de Limón, que era un territorio muy grande, con grandes riquezas en agua, recursos, lo que conocemos hoy, y que bueno, 50, 60 años después se convierte en el puerto de Limón, que desgraciadamente, si lo hubiera estado en manos de los ujarraseños, estuviéramos muy bien económicamente. Supongo que teniendo un puerto, el desarrollo de Ujarrás hubiera sido mucho más grande, mucho más avanzado, que no estar dependiendo de la metrópoli.
Entonces, territorialmente perdió importancia una vez que fue desmembrado, pero políticamente Ujarrás juega un papel determinante. Incluso hay una milicia, un contingente de hombres, de 300 hombres que tenía una guarnición ahí en Ujarrás, que era la frontera para defender el territorio de lo que siempre se habló de piratas. Entonces sí es muy importante en ese sentido. Ahora, cuando se hace el decreto del traslado, precisamente porque se estaban dando las verdaderas enfermedades. Bueno, como empezamos, la gente ya de Paraíso los escuchamos decir, es que trasladaron a Ujarrás para aquí, para el valle, para los llanos de Santa Lucía, perdón, porque por las enfermedades que se daban en Ujarrás, calenturas, diarreas, sarampión, viruela, todas las pestes que habían traído los españoles y que habían heredado nuestras poblaciones y que se daban en Ujarrás, ¿verdad? Pero que también, una vez que la población de Ujarrás fue trasladada a este lugar, donde estamos, las enfermedades se siguieron dando diarreas, se siguieron dando sarampión, se siguieron dando calenturas y las inundaciones se siguieron dando tanto allá como aquí, porque aquí tendrá que ser el diluvio para que nos inundemos, pero hay sus cosas. Yo creo más que eso es un interés político, económico y principalmente de tenencia de la tierra. Para esa fecha ha ingresado a Costa Rica un nuevo producto de exportación que se llama café. El café va a jugar un papel importante en la economía de los ujarraseños y de los costarricenses en general, porque de estar exportando tapas de dulce, pan casero, tabaco y algunos tubérculos y guaro contrabando, era guaro lo que se sacaba de caña, hacia Panamá y el Palo Brasil y el añil que se producía como productos de exportación, a exportar café, que de pronto se convirtió en uno de los productos más importantes de la exportación. Necesitábamos más territorio, más tierras, y las tierras de Ujarrás eran tierras del común, no eran tierras privadas, sino que eran tierras del pueblo de Ujarrás. Entonces todas esas tierras necesitaban pasar a manos privadas. Esa es mi tesis, que más que enfermedades de diarreas, calenturas y todo lo que se dice, y los temblores de un volcán que no existe, porque ahí lo que existe es una falla al frente de Ujarrás, no un volcán, es la cuestión de la tenencia de la tierra y el dominio político. Desmembrar políticamente a la municipalidad de Ujarrás. ¿Por qué? Porque mientras ellos mantuvieran el poder político podían seguir creciendo y pasarle por encima a Cartago. Esa es mi tesis, esa es mi teoría. El poder que tenía Ujarrás era inmenso en territorio y en riquezas que podían acumular. Imagínate sembrar café, todo lo que se ha sembrado café en el valle, de aquí para allá, y que Cartago no podía sembrar nada más que unas 4 matas ahí alrededor de las habitaciones de los dueños de las casas en Cartago. Entonces, yo pienso que hay un interés político y económico y sobre todo apropiarse de los territorios de Ujarrás para sembrar café. Entonces, es más, para mí, esa es más la razón fundamental del traslado, no las calenturas que se siguen dando hasta el día de hoy. La semana pasada yo andaba con calenturas, y entonces esa no es una razón de peso, sí la tenencia de la tierra para sembrar café, y que se aprovecharon de esas tierras gente como Gallegos, gente como don Braulio Carrillo, que tenía finca en Cachí, y otros personajes de la historia política costarricense muy importantes, todos los españoles de Cartago y todos los españoles de Ujarrás. Ahora que mencionas eso, esa tierra del común, ¿cómo podemos explicar más claramente eso? Bueno, es que era... ¿Qué cantidad era? Bueno, pensando que todos los habitantes de Ujarrás tenían todo ese territorio de Ujarrás, las tierras del común que llamaban de Ujarrás, de ese Ujarrás alrededor de la iglesia es Santiago, Río Regado, todo ese territorio alrededor de Ujarrás, ahí al final todo ese territorio era del común para tener cómo sembrar los vecinos. Cada quien tenía sus parcelas, sembraba sus comidas, sus productos. Era del común porque no era la posesión con una escritura, sino era común y que el gobierno tenía que distribuir equitativamente. Era hasta Santiago más o menos lo que era tierras de común. El resto de los territorios estaban ocupados por otros pueblos indígenas, por otras poblaciones,
que iban apareciendo, pero sí, las tierras del común es todo lo que nosotros conocemos alrededor de Ujarrás. Era una posesión heredada desde el periodo colonial y que era territorio de los indígenas. En el periodo colonial pues las designaron como tierras del común. Excelente, sí, don Alberto. Acompañándonos en esta tarde, hoy compartiendo el tema Ujarrás, traslado de Ujarrás a Paraíso a través de su programa Micrófono Viajero. Recuerda que Micrófono Viajero es tertulia, es historia, es entrevista. Todos los sábados, 5 de la tarde, a través de radioculturaparaíso.com. Estás escuchando Micrófono Viajero en radioculturaparaíso.com. Alberto, después del decreto del traslado en 1932, ese traslado los ujarraseños lo hicieron de forma voluntaria o no, mira, el traslado de la población de Ujarrás es un decreto emitido por el gobierno, pero los ujarraseños no querían venirse. La prueba, 1825, hubo un plebiscito, una consulta popular al pueblo de Ujarrás preguntándoles si deseaban trasladarse a los llanos de Santa Lucía, y el gobierno lo perdió. Lo intentaron en 1828, nuevamente lo perdieron. Por lo tanto, el gobierno, el jefe de Estado, que era Gallegos, de forma interina, emitió un decreto y se tuvo que cumplir. Técnicamente fue un traslado forzoso de aquella población que no quería dejar sus tierras, y ni sus muertos, ni sus propiedades. Es que si vos estás viviendo de toda la vida en aquel pueblo de Ujarrás y de pronto el gobierno emite un decreto para trasladarte, por supuesto que vos voluntariamente no vas a salir a aventurarse en donde no hay ni tierra para sembrar, porque este tierrero no servía como las tierras de Ujarrás, y además para ellos era desconocido a lo que venían aquí. Ellos tenían sus tierras, sus chapiches, sus vacas, sus ganados, sus milpa, sus muertos estaban enterrados en Ujarrás. Entonces de pronto les emiten un decreto y los obligan a trasladarse. El decreto es muy claro, incluso asignan a una persona inteligente para que haga la distribución de la población, de la nueva población. Y lo otro, para que veas que hay de por medio algo oscuro, porque a partir de la emisión de este decreto pierde el nombre de Ujarrás y se llama Paraíso. No hay ninguna explicación, yo nunca he leído ningún documento que justifique por qué cambiarle el nombre de Villa de Ujarrás por Villa de Paraíso de un plumazo. Un plumazo del jefe de Estado, porque no es una consulta con el pueblo que nos queremos llamar Paraíso, no. El traslado es forzoso. Incluso ante la resistencia de algunos pobladores se amenazó con mandar el ejército a traerlos o encarcelarlos. Y hay dos herramientas muy importantes, y es que en el momento de la emisión del decreto se ordena a los habitantes de Ujarrás de 15 a 60 años a obligatoriamente ir a ayudar a desmantelar el edificio municipal y la iglesia. O sea, los dos núcleos principales de cualquier población, la iglesia, el municipio. Eso deja desmembrada la parte política, la parte religiosa, que es lo que sostenía el pueblo, y a destruir las casas y a destruir todo lo que había en Ujarrás para que los pobladores no se pudieran quedar y se tuvieran que venir para acá. Hay evidencia de que muchísimos emigraron para otras regiones, para otros poblados, Tulcurrique, posiblemente Juan Viñas, que era un pueblito por ahí, Turrialba, en Santiago, arriba, Coto, algunas de las otras regiones del Cacicazgo, donde había herencia o contactos, o ya había seguros cipreses. Todo ese lado fue poblándose gente que se volvió a ir a Oroz, y posiblemente cruzaron y se quedaron algunos escondidos en Cachí, pero no es como que quisiéramos pensar que todos se montaron en las carretas y en el caballo y se echaron a la Virgen al hombro y se vinieron. No, la Virgen incluso la dejaron abandonada hasta julio de 1832. Entonces no es un traslado voluntario, es un traslado forzoso emitido por el gobierno. También hay
hubo un ofrecimiento para que viniera gente de otros lugares a poblar Claro, Paraíso. una vez que, la población que se vino, normalmente pensábamos que los ricos, a los que se les dio aquí alrededor de la plaza, las 4 mejores esquinas eran para los más importantes. Era para los más importantes de los pobladores de Ujarrás. Muchos del territorio que se pensaba que eran 5 manzanas al oeste, 5 al norte, 5 al sur y 2 o 3 hacia el este, no fue habitado, por lo que ofrecieron que en lo sucesivo, durante 10 años, a cualquier vecino de cualquier otro pueblo que quisiera venirse a vivir a Paraíso le daban 50 varas para hacer la casa y 2 manzanas de los terrenos baldíos que habían alrededor de la nueva villa que se estaba formando. Entonces, todo esto evidencia que no, la población de Ujarrás, que eran aproximadamente unas 3.000 personas, lo que estaba en el momento del traslado, no se viene en carrera para Paraíso. Aquí no había nada. No, hay una cuestión importante sobre las tierras y lo que estamos conversando. Las tierras de Ujarrás súper fértiles, manejadas por los ríos, y en comparación con las tierras de lo que es hoy Paraíso. Claro. Arcillosas, coloradas, fértiles. Bueno, así las vemos. ¿Cómo se repartieron esas tierras que quedaron en ese valle de Ujarrás? Mira, igual, seguimos teorizando porque ante la necesidad de nuevas tierras para sembrar café, posiblemente los grandes ricachones de Cartago, de San José o de todo el resto del país, bueno, ya yo cité que Carrillo y Gallegos y los Oriamuno y otras personalidades de Ujarrás, los españoles de Ujarrás, se apropiaron de esas tierras de manera que por eso es que mi teoría es eso. Sacamos a la población, la desmembramos políticamente, les quitamos las tierras, los dejamos sin recursos para reclamar, venir a organizar un rancho aquí para poner la municipalidad, un rancho ahí de paja que duró como 5 años para iglesia, y a los ricos revés esa esquina para muchos otros, aquella otra para el fulanito, aquella para otro, que no se me enojen los otros, pero es para poner un ejemplo. Cada uno de los ricachones una esquinita alrededor de la plaza y se fue repartiendo dependiendo cómo era el ciudadano a los más pobres, lo más lejos posible del centro, como normalmente ha sido siempre. Entonces, la tierra tiene que haber sido ocupada abruptamente y como ya no había nadie que la reclamara, excepto algunos 4 viejos de los españoles que tenían la tierrita por ahí, que tenían su trapiche y su cañal, pues se quedaron con las tierras. Con el resto de la población de Ujarrás, no, se trajeron a Paraíso los que se vinieron y se les dieron 50 metros y una parcela para que sembraran, pero ya lo hemos visto en este tierrero colorado, arcilloso, difícilmente pueden sembrar frijoles y yuca y lo que se sembraba en Ujarrás. Entonces esa tenencia de la tierra es mi tesis de que todo eso fue ocupado para sembrar café y el desplazamiento de mano de obra para otras necesidades de San José. Ahora, hay una cuestión importante posterior al traslado, cuando en ese momento Ujarrás era grande, ¿cómo en el tiempo se fue desmembrando para quedar lo que es el cantón de Paraíso? O sea, mira, una vez que se trasladó el núcleo principal de Ujarrás, la municipalidad, la iglesia, se trajeron a los habitantes que vivían alrededor de ese pueblo, que es como el viejo Paraíso que nosotros conocemos. Eran 112 manzanas, todo lo que son las carreteras de Quintonilla, alrededor de las ruinas, estaba poblado. Ahí están los yacimientos de las casas que habían, los yacimientos en piedra. Entonces, una vez que se traslada, está desmembrado política, social, cultural, religiosamente. Entonces, después, otra de las teorías es que los políticos de Paraíso toda la vida han sido unos inútiles, unos ineptos, incluido Jorge. Si se quiere enojar, que se enoje, porque nunca los políticos de Paraíso, desheredados de su herencia ujarraseña, han defendido a este pueblo. Han sido tan mediocres que nunca se han opuesto a los políticos de Cartago o a los políticos de la metrópoli. Son
Esas son las razones para que este pueblo siga sufriendo las calamidades de que se lleven el agua de Orosi y que no nos dejen más que un poco, que podemos rejuntar en un tarro, que se lleven toda la electricidad que produce el ICE y JASEC y que tenemos que pagar electricidad y agua muy caro, porque es también parte de este andamiaje político. Los políticos de Paraíso le tienen miedo a los de Cartago hasta el día de hoy. La gran mayoría le va a pedir permiso a los Villanueva pues, si quieren echarse una orinada detrás de un palo. Eso es una pendejada de los políticos. El único político valiente y honesto y honrado fue don Lorenzo Castillo, que era de Ujarra. Pero los políticos, con rarísimas pero mínimas excepciones, han sido flojitos y siguen siendo flojos hasta el día de hoy. Estás escuchando Micrófono Viajero en radioculturaparaíso.com. Muy contento de haber compartido con ustedes este primer programa de Micrófono Viajero, y así estaremos por todo el cantón a través de radioculturaparaíso.com los sábados a las 5 de la tarde. Don Alberto, ha sido muy provechoso esta tarde, de verdad, a todos los que nos han escuchado a través de radioculturaparaíso.com, a través de su programa Micrófono Viajero. Recuerde, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Don Alberto, usted nos ha hablado de geografía, nos ha hablado del gobierno que hubo en ese tiempo en Ujarrás, nos ha hablado del impacto social, impacto religioso. Tenemos 5 minutos para que usted nos pueda resumir y dar un mensaje final referente a todo lo que nos ha compartido en este día. Bueno, mira, uno desearía contar con un espacio más grande para poder hablar de esto, pero con más concretud, ser más concreto en algunos de los temas que hemos comentado, porque como es un espacio corto, pues hemos hablado de un trayecto muy grande de la historia de Ujarrás. La implicación de lo que era Ujarrás geográficamente, lo que fue políticamente, lo que es religiosamente, la importancia territorial, la importancia como frontera del territorio del Valle Central en el periodo colonial. De Ujarrás para allá estaba Tucurrique, pero Tucurrique era bajo un cacicazgo menor que ya después en la colonia no tuvo sentido. Entonces, lo ideal sería poder hablar de muchos de estos puntos, pero puntualmente de cada uno, para poderlos reforzar todos estos conceptos. Y sin embargo, es muy importante que de una manera muy general hayamos tocado una serie de tópicos que eso nos puede dar para reflexionar en cualquier otro momento, o cualquier otro ciudadano de Paraíso que quiera participar, pues ustedes lo llaman y le preguntan de algunos de estos tópicos a ver qué piensan. Esto es solo mi visión, es solo mi pensamiento, pero sí es muy importante que los ujarraseños, que hoy se llaman paraiseños, tomen estas cosas y nos pongamos la mano en el corazón y luchemos por este pueblo. Este pueblo no puede seguir en manos de unos 3, 4 gatos que hacen lo que les da la gana desde el mundo político, y que los paraiseños debemos pasar el tiempo y que no defendemos este pueblo. Este pueblo es grande en historia, en cultura, en religión. Tenemos a la imagen de la Inmaculada Concepción, que es una de las primeras imágenes que llega a Costa Rica, en donde se instaura la advocación y la devoción a la Virgen María. Tenemos a don Lorenzo Castillo, tenemos a algunos personajes importantes en la historia. Tenemos que defender a Paraíso, no solo desde el punto de vista de la política, sino defender la cultura, defender la identidad, acordarnos de las montañas que nos proveen de grandes cantidades de agua, de recursos, de tierra, de alimentación y de cultura en general. Tenemos que defender nuestro pueblo, y eso es lo que nos hace falta a todos los paraiseños. No puede ser que uno o dos
se beneficien a costa de que nosotros agachemos la cabeza. Tenemos que ser dignos paraiseños y defender a este pueblo ante quien sea, sin miedo, razonando, todo se puede lograr, es hablar. Don Alberto, muchísimas gracias por compartir con todos los paraiseños su conocimiento. Invitarlos a todos, recuerden que vamos a estar visitando los distritos de nuestro cantón paraiseño. Vamos a estar en Santiago, vamos a estar en Cachí, vamos a estar en Orosi, en Llanos de Santa Lucía y en el sector central de Paraíso, compartiendo la historia que nos une a todo nuestro pueblo paraiseño. Escúchenos a través de radioculturaparaíso.com. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde vamos a estar conociendo parte de nuestra historia, de nuestro cantón y de todos nuestros distritos. Esto fue Micrófono Viajero. Le invitamos a seguirnos escuchando todos los sábados al ser las 5 de la tarde. Micrófono Viajero, solo aquí por radioculturaparaíso.com.